buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos con Guaira y Minche. Minche es del canal de YouTube que seguramente conocéis, Escupamos la Historia, de divulgación política y social. Y Guaira es feminista, migrante y vocera del movimiento 8M, 8 de marzo en Chile. Bienvenidas, gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis, antes que nada? Creo que estamos en la trinchera del antifascismo en este momento, eh, resistiendo y haciéndole todo el aguante a la avanzada como cuerpo migrante en mi mismo continente. Así que en esa medida podríamos decir que estamos bien acuerpadas las feministas, así que bien, digamos, dentro de los términos, bien. Uh-huh. Minche. Se vienen tiempos difíciles, acá en Chile se vienen tiempos súper duros, y la verdad es que no es tan sorprendente el cómo se llegó a esto, pero sí que es necesario abordarlo desde un punto de vista completamente crítico, y haciendo un análisis, digamos, mucho más profundo, y en base a ese análisis mucho más profundo transformarlo, por supuesto, en acciones. Y esas acciones se tienen que propagar, digamos, como ya sea por medio de las diversas trincheras que se puedan disponer, que el escenario disponga. Y el escenario hoy en día es sumamente complejo. Uh-huh. Para empezar, que nos expliquéis un poco sobre este escenario complejo, la primera pregunta que nos ayudará mucho a contextualizar es cuál es la situación en Chile en estos momentos, si nos la podéis como resumir un poco, que entiendo que será difícil, pero entre las dos seguro que queda bien, un resumen muy acertado. ¿Y qué se juega Chile o qué os jugáis los movimientos sociales en estas elecciones de este domingo? La verdad es que, así como tratando de ser lo más resumido posible, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás dio la vuelta, digamos, a nivel internacional, la noticia de que Chile se había levantado en una revuelta, tanto política como social. Esa revuelta, entre varias de las consignas que tenían, era que finalmente el tema no eran los 30 pesos de la subida del metro, sino que eran los 30 años en que llevaba gobernando, digamos, la socialdemocracia post-dictadura. Y otra de las grandes consignas que se dieron mucha vuelta es que esto no era contra un político en específico, sino que era contra toda la casta política, la cual no debería volver a gobernar como tal, y se pedían, por ende, cambios profundos sociales importantes. Entre estos, había muchas de las políticas que se habían heredado del sistema neoliberal que dejó la dictadura, y muchos otros que también tenían que ver con los cuestionamientos tales de la casta política como tal, ¿vale? Pero después, digamos, con el tiempo, se fue craneando otros procesos que venían como un poco con la intención de poder canalizar la lucha y la revuelta que se estaba dando, que tuvo en jaque al sistema y a la clase política en su momento, y se fue canalizando hacia reformas políticas parlamentarias que se podían disputar entre los diversos partidos políticos, que se sentaron a negociar y a pactar en algún momento, el 15 de noviembre, digamos, del año 2019, y junto con este pacto cocinado entre los mismos que se reunieron con el fascismo, se fue cocinando, digamos, todo el proceso que hoy en día también se vive. Y lo que hoy en día se vive como tal es un proceso de elecciones que para mucha gente no se puede creer que después de haber estado en una revuelta como la que estuvimos en Chile, hoy en día tengamos la posibilidad de elegir entre un descendiente de nazis, y que propone zanjas, digamos, para los inmigrantes, y que propone la vulnerabilidad de muchísimos de los derechos que han obtenido los movimientos feministas o que han obtenido los movimientos, digamos, eh, de las diferentes luchas sociales que se han dado, digamos, en el país, o elegir entre la misma persona que se sentó también a pactar con ellos y que canalizó, o aportó a la canalización de esos procesos hoy en día, y que hoy en día nos tienen, digamos, con este terror o este pánico al fascismo que ellos mismos lo llevaron al sistema actual. Entonces es un escenario complejo el que se vive. Guaira. Sí, hay una gran preocupación por el avance del fascismo en la región de América Latina. Hablábamos de, para no nombrar a ese sujeto, le decimos el nazi,
en las poblaciones. Eh, Le decimos el nazi y el Bolsonaro chileno, ¿sí? Como en la medida de poder enmarcar un poco hacia qué nos enfrentamos. Yo, como cuerpo migrante que habita el territorio llamado Chile, pero sabemos que es un territorio también usurpado por la colonia, eh, estamos con las migrantas, estamos con las negras, con las periféricas, con las trabas, con las lesbianas, con las no binarias, con los pueblos originarios, es decir, con aquellos pueblos y excluidos históricamente que han querido tildar de minorías, pero que sabemos que no somos minoría, que al contrario somos una mayoría que nos levantamos el 18 de octubre, que antes del 18 de octubre ya había mucho movimiento y que llegamos a potenciar algo que nosotras hemos sostenido desde la 8M como un programa en contra de la precarización de nuestras vidas, en contra de la violencia femicida, machista y patriarcal, que se ostenta desde las vocerías que en este caso Chile quiere enalborar, como es el fascismo representado por el nazi. Es un verdadero socavamiento de nuestros derechos, de las pocas logros que se ha ganado desde el movimiento feminista, migrante y disidente, y por supuesto con el acompañamiento de los movimientos de pueblos originarios y racializados en este país. Hablamos de un 18 de octubre donde se levantó una revuelta feminista, donde se levantó un pueblo cansado del abuso, cansado de la colusión, cansado de decir que Chile era ¿cómo se le llamaba eso? Se me fue. Se usó mucho ¿Milagro un económico? oasis. Ah, ahora sí. El oasis chileno. En medio de toda la crisis latinoamericana, Chile parecía tener una economía estable, parecía tener una democracia estable, pero lo que no sabía es que debajo de toda esa mentira fascista creada para hacer creer que es un pueblo en paz y en seguridad, había tanta desigualdad. Creo que es un contexto bastante complicado, pero que a su vez tiene por su parte un movimiento que enfrenta el fascismo y que estalla, y por eso se pone en evidencia a nivel de Latinoamérica cómo un pueblo puede salir a protestar, pero luego es cooptado de nuevo por el fascismo. Es como una contradicción bastante compleja que aún no entendemos y que las feministas del 8M decimos, si votaste a prueba a quitar la constitución pinochetista, pues bueno, anda este domingo y muévete. Sin embargo, sabemos que hay una crisis profunda de la democracia representativa, así que no podemos seguir con ese discurso de anda a votar, anda a votar, anda a votar, porque es más bien como nos hacemos cargo de que la gente no vota y de que no encuentra en ninguna figura las demandas populares que salieron el 18 entre tanto. Desde fuera nos sorprende mucho que después de todo el estallido social que hubo, ¿no? Por esto que comentabais, de que no son 30 pesos, que estalló por la subida de 30 pesos del billete del metro y lo empezaron las estudiantes universitarias, ¿no? Colándose en el metro, y eso fue escalando y al final salió como todo lo que había sido enterrado bajo la alfombra por ese discurso del oasis, ¿no? Que comentaba Guaira. Y que desde aquí, cuando hicimos de hecho cobertura desde aquí, desde Coelli, hicimos vídeos, hicimos entrevistas y así, lo que nos contaba y sí lo que llegaba era que era un despertar, ¿no? Un Chile despertó súper masivo, súper multitudinario, como todo el mundo súper consciente, como evidentemente con diferencias de estrategia y de objetivos, pero una base muy amplia de la sociedad chilena que estaba de acuerdo, que lo veía claro, que se plantaba, ¿no? Y ahora cuando hemos visto que en las elecciones pasadas, ¿no? En las primarias, hay como esta polarización entre el candidato que describís, ¿no? El neofascista que habéis descrito, y la opción alternativa de la izquierda, que hay como esta polaridad, sorprende mucho desde aquí, como en tan poco tiempo ha pasado esto. De un apoyo unánime a todo el movimiento y el despertar de Chile y movimientos sociales y así, a esta polarización entre un candidato neofascista, como dices tú en tu vídeo, ¿no? A Minche, como tallado al patrón de Bolsonaro, de Trump, de estos nuevos líderes fascistas que estamos viendo que son todos prácticamente cortados por el mismo patrón,
y la alternativa de izquierdas, que un poco es la heredera, entiendo, política, desde la política institucional de todo este movimiento social. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Mi hipótesis es que los medios del poder han desplegado toda su maquinaria en todos los sentidos para que ese movimiento social se frenara de alguna forma y han creado este candidato. Pero esta es como mi lectura. No sé cuál es la vuestra. Bueno, yo creo que en efecto hay un rol que toman los medios y que justamente jugó un papel principal en esto, en, en esta sensación de polarización. O sea, es decir, como que siempre han tratado de retratar, y en esto han tomado un rol fundamental los matinales, de retratar, digamos, como el discurso que tiene este candidato del neofascismo como el candidato, o sea, como la opinión disidente, ¿no? O sea, se le considera un poco como, no, es que esta es la opinión que tenemos que respetar porque es diferente, es polémico, pero Sí, no se le llama... políticamente incorrecto, ¿no? Exacto. Nos lo conocemos. Es el mismo juego que se dio con Javier Milei en Argentina, ¿cierto? Es decir, como que, no, aquí se le pinta el rebelde, el que es, digamos, como políticamente incorrecto, y que por ende va a representar a una masa, digamos, que no se siente identificada con la política tradicional, entre comillas. Entonces, como que se jugó a ese papel. Y cuando se le invitaba a este candidato a la televisión, siempre se le trataba de buscar el lado simpático, es decir, como en la pregunta en plan, ¿cuál es sobre la familia, sobre qué opina sobre esto? Pero cuando decía, ya empezaba con sus cosas un poco neofascistas, ya empezaban a tratar de bajarle un poco el perfil y todo lo demás, pero siempre suavizándolo, es decir, siempre se le hizo un cariño muy especial, y esto en desmedro justamente de otros candidatos que también fueron llevados a la televisión y que se les fueron más presentados como digamos, como el lado extremista que había que evitar. Por ejemplo, en algún momento se invitó a Daniel Jadwe, que había sido candidato del Partido Comunista en Chile, y claro, a él se le pintaba un poco como lo terrorífico que había que temer, siendo que en realidad tampoco representaba, digamos, como el comunismo más duro ni nada por el estilo, pero de hecho era bastante más sutil y más suave en ese sentido, ya por el hecho finalmente de buscar una vía diferente a la tradicional del Partido Comunista. Entonces, cuando se le retrata un poco, ¿no? Se le pintan como los extremos, es decir, en este momento se estaba jugando a los extremos, es decir, como que acá se le pinta un poco como el personaje que está ahí entre medio, como que no lo quieren tildar de fascista en televisión, no se le quiere tildar de fascismo, porque para muchas de esas personas el fascismo se murió en los años 30 y en los años 40, y se le ve como un movimiento que quedó ahí estático. Es decir, como que no ha ido cambiando o reformándose a lo largo de las etapas históricas que ha ido atravesando. Entonces es como muy del libro de historia del colegio, ¿no? O sea, esto es fascismo, esto no es fascismo porque él es demócrata. Entonces, y por el otro lado, al otro candidato, ¿no? A Boric, se le pinta un poco como el bastión del comunismo, y para la derecha en Chile, el Partido Comunista es básicamente, abarca todo lo que no son ellos. Es decir, todos somos comunistas para ellos. O sea, yo soy del Partido Comunista, yo soy financiado por Nicolás Maduro, y todo ese juego, yo soy narcotraficante porque supuestamente para ellos todo el comunismo tiene mucha relación con el narcotráfico, con los narcoestados y todo lo demás. Entonces se inventan una bestia, se inventan un monstruo televisivo que festina un poco con las situaciones que se están viviendo hoy en día y con las cosas que son derechos básicos y fundamentales que buscan las personas. Y en ese juego es que Boric se le tilda un poco como el comunista o como el que representa a toda la insurrección que se dio en esos años, cuando en realidad tampoco es así. Es decir, Boric está más cercano finalmente a los gobiernos de esos 30 años que decíamos que estaban muy mal, y que de hecho hoy en día se ha mostrado completamente así, se ha hecho como una especie de anticampaña él mismo, se ha saboteado su propia campaña en muchas situaciones, porque en vez de apelar a un electorado, digamos, que
que ha sido disidente o que no fue a votar en estas elecciones y que sí votó por el apruebo y que no votaron por él en estas elecciones, en vez de apuntar a ese público votante, ha tratado de apuntar hacia los votantes de derecha y por ende ha dado como una especie de vuelco. Y por su otra parte, el otro candidato también ha estado intentando dar como vuelco, que finalmente sabemos que son solamente para fines electorales, como lo hemos entendido por muchos años. Claro, bueno, ahí como que le compa acaba de decir como un contexto bastante profundo desde su perspectiva de nacer en estos territorios, ¿no? Que es distinto nacer, ir a la escuela primaria en este territorio llamado Chile, crecer en ese territorio llamado Chile, y otra cosa es ser una persona migrante y radicarse en Chile, ¿no? Yo llevo más o menos 7, 8 años en Chile. Evidentemente viví todo el transcurso de la transición del gobierno de la Bachelet, luego el gobierno del Piñera, que son gobiernos igual de concerta, igual de derecha, que se disfrazan bajo consignas demócratas, qué sé yo. Pero a esa pregunta hay algo que yo quisiera señalar mucho y es como la manipulación mediática y la forma en cómo los medios hoy influyen sobre la conciencia política de las personas, ¿sí? Entonces, lo que tú ves en internet, lo que tú ves en los matinales, que es una estrategia bastante reconocida en toda Latinoamérica, Colombia es full matinal, todo Latinoamérica tiene matinales. Y los matinales son pero tan bien pensados que te muestran la crema para las estrías y a la vez te muestran el fascismo, ¿no? Luego te muestran la última promoción de Falabella y por ahí derecho te dicen que hay que votar por Kast. Entonces como que una que tiene un poco de agudeza política dice, ya esta gente, o sea, ¿qué me está hablando? Pero todas las personas que ven día es matinal, ¿cuántas horas dura eso? Como 4 horas dura un matinal. Entonces estamos hablando de la poca educación ciudadana, política, popular que se le ofrece al pueblo y que además se le mete este discurso mediático, nada más haciendo un conteo de las cuñas radiales del candidato nazista, son como 4 cuñas por 2 minutos, así todo el rato sale, ¿sí? Hay publicidad pagada, hay bots en internet diciéndonos a todos comunistas y ni se imaginan de la migración. Entonces, ¿se imaginan dónde lleguen a entrar? Hay una migrante hablando de la política chilena, que se cree ella. No, no es chilena, no venga a hablar nada de nuestro país, ándate a tu país y anda no sé qué, ¿sí? Obviamente se instala un chivo expiatorio y se instala muy bien, ¿sí? Y él empieza a ganar adherentes, po. Entonces, la misma historia, así como si viéramos en un círculo vicioso de Shingeki, ¿sí? Hay una manipulación mediática, pero también yo le pensaba en la crisis de las democracias, ¿sí? Hay una crisis de las democracias, o sea, la gente ya no cree en la democracia representativa. Y el estallido social lo mostró, pero como no hubo la cabeza, ¿no? Llegaban los medios, ¿y dónde está la cabeza del estallido social? ¿Y a quién le preguntamos por el estallido social? No, es que a cualquiera le puede preguntar, señora, entrevista a cualquier persona. No, ¿dónde está la cabeza? Entonces, esa idea de caudillismo, de líder, así endiosar, ¿sí? de blanquear ese liderazgo político, se vuelven locos cuando las organizaciones comunitarias decimos que no tenemos líderes, que todos y todas somos voceras y voceros y que nos puede preguntar a cualquiera, es como, no puede ser. Entonces, claro, la crisis de la democracia representativa, sumadas con la manipulación mediática y como el ensalzamiento de los valores nacionalistas, match, así salgamos, hagamos una cita, encontrémonos, porque es como evidente. Ahora, ejemplos como por ejemplo tu canal, ¿sí? Que es un escupado sobre la historia, es como bacán poder llevar eso a la escuela. Yo soy profe, ¿no? Soy profe de filosofía, entonces como que una se encuentra con estudiantes 100% permeados por las redes sociales, por las noticias falsas, instalando la idea de que el comunismo los va a dejar sin carro, sin casa, sin comida, sin nada. Es como que un desconocimiento de la política que nos lleva entonces a votar por el mal menor. Y en esa historia circular estamos atrapados. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de votar por el mal menor? ¿Sí?
el mal menor, que al final es un mal. Quería comentar un último tema que de hecho ha sido una noticia que se ha salido hoy. Es una noticia durísima. Creo que en Chile, por desgracia, estáis más o menos como que las vais viendo más o menos de forma frecuente, noticias como esta. Y nada, es la que publicaba Juan Miguel Garrido, Juanmi News, sobre el manifestante Patricio Pardo, de 26 años, que durante las protestas que comentabais antes de Chile despertó, ¿no? Debido a que la policía le dejó tuerto de un ojo, que esto pasó mucho, ¿no? Se perdieron, bueno, la policía mutiló muchos ojos durante esas protestas, pues por la actuación policial completamente abusiva y el desamparo estatal. Hace 2 años la policía lo dejó tuerto de un ojo y en ese tiempo no ha tenido apoyo del Estado, cayendo en una gravísima depresión por trauma ocular que ha acabado en suicidio. Vemos el fragmento este donde un compañero lo cuenta, Matías Vallejo, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile, y si queréis lo comentamos. Pues, uy, es que es súper complejo esa realidad, ¿no? O sea, como opinar frente al suicidio provocado por el Estado es volver a decirnos y vernos y decirnos como no podemos decir Chile despertó si todavía no hay justicia frente a las víctimas de la represión estatal, ¿sí? Y que además es un discurso que ha tomado el nazismo y la ultraderecha chilena para justificar su idea de seguridad nacional, de seguridad y paz, ¿no? Entonces dice, hay mucha violencia, entonces, como ustedes son los violentistas, ¿sí? Prácticamente haga de cuenta un macho promedio. ¿Usted qué hacía a medianoche en minifalda en la esquina tomándose una cerveza? Es su problema, porque usted no tenía que estar ahí, mujer, usted tenía que estar en su casa. Dígale eso a una persona que está ejerciendo su libre derecho a la protesta, que va y se manifiesta en contra de la precarización de la vida, en contra de la colusión, de la corrupción y de todo el amalgamiento político hegemónico de este país, y que luego resulta que te sacan los ojos, ¿sí? Te dejan tuerto, te meten preso, te hacen un montaje y luego tú tienes que revictimizarte por el Estado porque no reconoce que eres una víctima del Estado, ¿no? Porque no hay reconocimiento todavía en este país llamado Chile que hay víctimas del Estado, de la represión en el marco del estallido social. No hay un reconocimiento de las víctimas y por ende tampoco de una reparación integral. Entonces, si no hablamos de verdad ni de justicia, menos va a haber una reparación. Entonces, creo que es como el punto máximo donde podemos ver cómo las vidas de nosotros no les importan, ¿sí? No hay ninguna importancia en nuestras vidas, sean vidas populares, de la clase trabajadora, de las migrantes, de las trabas, de las prostitutas, ¿sí? De los por origen, no les importan nuestras vidas, somos como, no sé, le podemos sacar los ojos y si se murió, pues bueno, ¿qué podemos hacer, no? Tienen esa conchudez de llamarnos violentistas por salir a protestar a la Plaza de Dignidad y por además sacarnos los ojos, o sea, es como quien dice, te ganaste un sacada de ojos porque estabas en un lugar donde no tenías que estar. No tienes permiso para protestar, dice el candidato del nazismo, ¿no? Si no hay permiso para protestar, no protestes. O sea, es un súper... Entonces, repudiamos totalmente y decimos que se necesita una reparación integral a las víctimas del estallido social, ¿sí? Y desde antes, además, una reparación histórica a un pueblo que ha sido totalmente perseguido y asesinado. Minche. Bueno, la verdad es que Chile sí es un oasis, pero es un oasis de la impunidad. La verdad es que eso lo podemos comprobar justamente por medio de recordar solamente hace una decena de años atrás, cuando en el año 98 el juez Garzón en España intentó juzgar a Pinochet y que finalmente terminó en Inglaterra en una clínica y que se rió de medio mundo porque se hizo pasar por enfermo y cuando llegó a Chile se bajó del avión en una silla de ruedas, se levantó de la silla de ruedas, muerto de la risa saludando y a caminar. Entonces, y este patrón se ha repetido constantemente en la historia chilena más reciente. Y esta impunidad que recibió un genocida, tal como lo fue Pinochet, que murió, digamos, a los 91 años, postrado en una cama, cómodamente, millonario,
sin haber pisado siquiera alguna vez una cárcel ni nada por el estilo, es algo que se va repitiendo constantemente y que nos patea en la cara cada cierto tiempo, ¿no? Hoy en día es Piñera, cuyo trasero también fue salvado, digamos, en el 15 de noviembre, y que muy probablemente va, y como ya lo hemos visto, ¿no?, va a terminar su gobierno de forma impune, y que ya uno puede tener mucha fe en la justicia institucional, pero la verdad es que los resultados que ha demostrado es que la justicia finalmente es para el mejor postor. Y este es el resultado. El resultado es que muchas de las víctimas de un Chile que regaló mutilaciones y que regaló digamos, estos cuerpos tortuosos a la gente que intentó, digamos, pedir un poco más de dignidad o conquistar, digamos, esta dignidad, termina de esta forma. Y este no es el primer caso, ¿no? Es decir, digamos, durante todos los gobiernos de la socialdemocracia y durante los gobiernos de derecha, como también los gobiernos supuestamente de izquierda, han habido muchísimas personas que han sido torturadas y asesinadas por los sicarios del poder. Tales son los casos, sobre todo en el pueblo mapuche. Y hoy en día eso también. Y el caso del suicidio, la verdad es que como dice Guaira, es un tema súper complejo, porque finalmente como este desarrollo de la injusticia degenera finalmente en aquello, degenera finalmente en que exista, digamos, esta vía de escape. Y eso es bastante triste, la verdad, y da mucho para reflexionar. En Chile son bastante conocidos los casos de suicidios provocados, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Macarena Valdés, que supuestamente fue un suicidio y todos sabemos que no. Y así muchísimos más, ¿cierto? Sobre todo en personas que son luchadoras y luchadores sociales. Y hoy en día este también es un caso similar, donde esta persona tomó esta decisión. Y si lo analizamos y lo abordamos desde este punto de vista, la verdad es que aquí hay responsables, son responsables directos. Y esos responsables son justamente las personas que hoy en día no están pisando ni siquiera un juzgado, ni siquiera acá existe la clase de ética para los ricos, para los poderosos, y existe la prisión y la cárcel para los pobres. Y esas cárceles en muchas ocasiones después las queman. Y ahí es donde finalmente 81 personas presas y presos de libertad fueron quemados, fueron incendiados, murieron en un patíbulo, esperando por justicia. Durísimo lo que explicáis y el nivel de represión estatal, que sabemos que en todos los países del mundo es súper violenta y súper cruda, pero últimamente a raíz del movimiento de Chile despertó y la reacción de los poderes hegemónicos y fácticos, ¿no? Se ha visto con una violencia y una crudeza increíbles. Y bueno, no sé, es que desde aquí no paraban de llegar vídeos, noticias, casos absolutamente espeluznantes y que helaban la sangre y el corazón y todo. No sé, es como que es muy duro. Bueno, desde aquí se veía como durísimo y con una naturalización de la violencia por parte de los cuerpos de inseguridad, ¿no? del Estado, brutal y abrumadora. La última pregunta que os quería hacer es ¿qué pensáis que hay que hacer para que realmente la respuesta a esta pregunta sea así, que Chile despertó y que se hagan retroceder estas ideas neofascistas, misóginas, xenófobas, LGTBIQ-ófobas de Chile y desterrarlas de una vez para siempre? ¿Qué creéis que hay que hacer? La verdad es que yo creo que entender de dónde viene cuál es el motor principal con el que se mueven los neofascismos, no solamente a nivel en Chile, sino que a nivel internacional, ¿no? O sea, es decir, son movimientos que se instalan por medio del terror, se instalan por medio, digamos, de estos discursos delictuales, ¿no? O sea, es decir, como que todo es delincuencia menos yo, y se instala por medio de todos estos discursos de esta no es la forma porque esto es delincuencia, y justamente aquellos discursos mediáticos que se comenzaron a dar en torno a la revuelta, de que mira, esta es la forma de protestar y esta no, son justamente los tipos de discursos que hicieron que en muchos casos se instalara
digamos, una propuesta desde el neofascismo, que siempre su caballo de batalla va a ser su supuesta guerra contra el narcotráfico, que no sé cómo entonces ellos van a conseguir su tan preciada cocaína, pero porque hay que decirlo que la gran mayoría de ellos en verdad se mueven con ese tipo de droga. Pero siempre vienen con este discurso, ¿no? O sea, contra el narcotráfico, contra la delincuencia y contra todo lo demás, que en realidad son problemas que se viven aquí también en la población, pero que ellos se apropian de este tema, digamos, como para poder generar sus propuestas que en realidad tienen un desarrollo mucho más en contra de todos los movimientos sociales que buscan reivindicarse. Ya entre ellos, obviamente, el movimiento antirracista, anticolonial, los movimientos antipatriarcales, los movimientos migratorios, etcétera. Entonces, justamente ahí es donde se instala. Entender que este movimiento y estos movimientos neofascistas no son una cosa que solamente sucede para las elecciones, sino que este movimiento ya está instalado en Chile. Es decir, cuando decimos que no pasarán, en realidad es que ya pasaron. Y nos toca justamente ahora estar a la altura de combatirles. Y para poder combatirles justamente es que necesitamos de toda la disposición y de todo lo que podamos hacer para luchar en contra de ellos. Esto como acción callejero, porque también digo, porque hay que entender de que estos movimientos sí tienen un movimiento de calle también. Es decir, no podemos infravalorar lo que han hecho, porque ellos sí se están moviendo en las calles y se están moviendo con banderas de los Estados Confederados de Estados Unidos, con las banderas esclavistas, con la bandera del Imperio Español, se están moviendo, digamos, con la bandera por Donald Trump, se están moviendo de esa manera, incluso hasta banderas nazis se han visto, y no es para nada sorpresivo, la verdad. ¿Y qué pasa? Que nos estamos acostumbrando a ver este tipo de cosas en las calles, y eso no lo podemos permitir. Seguir incomodando y seguir habitando el mundo desde nuestra performatividad autista, migrante, marica, traba, negra, indígena, malinche, desde todas nuestras performatividades, ¿sí? Seguir habitándola, pero también como desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo hacemos un llamado a la internacionalista, ¿no? Como hacer puente, hacer contacto, ellos se unen. Sí, ellos tienen sus conclaves nazis y congresos y todas sus cuestiones. Ya Menchik lo dijo, salen con sus banderas, ya no les importa que los veamos con su signo nazi. O sea, ya, chavos, ya dijeron, ya nos instalamos porque tenemos el derecho a la libre expresión, porque además usaron nuestras conquistas a su favor. O sea, ahorita ellos hablan de libertad, hablan de derecho, y yo como, a ver, ustedes no pues que eran muy esclavistas, ¿de qué derecho están hablando? O sea, ¿y de qué libertades si usted me está diciendo que yo no puedo manifestarme en la calle? Deje de apropiarse de cosas que no son suyas. Deje de decir que los derechos humanos, usted no tiene derecho a decir eso, porque usted nunca estuvo a favor de los derechos humanos. O sea, si por los republicanos y los fascistas fueran, los negros de Haití en este país fueran esclavos de ellos, ¿sí? Y de hecho lo son. Hay un montón de trabajo campesino, agrícola, hecho hoy por las comunidades afro-haitianas en Chile en condiciones paupérrimas e infrahumanas. A nadie le importa eso, ¿sí? Entonces, como, dejen de mentir, ya, o sea, ustedes no tienen. El llamado es a hacer enlaces, hacer articulaciones, hacer puentes entre nosotros, y nosotros tenemos un problema. Y es que tenemos muchos objetivos, demasiados. Ellos tienen uno, ¿sí? Que es vulnerar, matar, perseguir todo lo diferente, todo lo que no sea hegemónico, nazista, patriarcal. Nosotras somos su objetivo, ¿sí? Pero dentro de los movimientos sociales hay muchos objetivos, y eso debería ser una oportunidad para poder tejer puentes internacionales, seguir movilizándonos en asambleas, en ollas comunes, en tu comuna, en tu barrio, y como dice el compañero, valorar todas las formas de lucha que surgen en este momento tan importante. O sea, no podemos venir a decir que quien no vota no lucha, o sea, perdón, eso es una cuestión ahora imposible de decir, porque hay mucha gente que lo está haciendo desde otros lugares. Nosotras como coordinadora hicimos una convocatoria amplia, una asamblea luego de que ganó el nazi en la primera vuelta. Se inscribieron más de 10.000 compañeras en todo el territorio nacional,
para una asamblea feminista para saber cómo hacer para enfrentar esta cuestión. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Seguir convocándonos, seguir juntándonos, moviendo asambleas territoriales, movilizándonos en la calle, no soltando los espacios de comunicación, las trincheras, chicas, que cada quien pueda crear según su capacidad y según su manera también de aportar a la lucha, si todo suma. Y no vamos aquí a hacer un decálogo de cómo luchar, ¿no? De hecho, en la página de la 8M hay 100 formas de combatir el fascismo, ¿sí? Se pueden sumar más, sacamos 100, pero pueden haber miles de formas de combatir el fascismo, y esa es la idea, ¿no? Que se multipliquen las formas de combatir el fascismo en todo el territorio de América Latina y evidentemente en todo el planeta Tierra, por ahora. Pues súper, muchísimas gracias a las dos. Un placer conoceros y escucharos. Me quedo con lo que habéis dicho de que independientemente de lo que pase este domingo, la lucha sigue en varios frentes, porque esto no se acaba en unas urnas, ni empieza ni se acaba en unas urnas. Nada más, aquí estamos para lo que necesitéis, en todo lo que podamos ayudar. Cuidaros mucho y nos vemos mañana. Gracias, Guaira y Minche. Un placer. Chao. Chao, Vinci.